descubriendo el increíble rescate tras el vuelo Asiana 214, un milagro inesperado y transformador. El sonido del teléfono hizo eco en la oscura habitación, perturbando el leve murmullo de la lluvia que golpeaba las ventanas de su apartamento. María, con el corazón acelerado y un miedo inexplicable en la piel, se apresuró a contestar. La voz temblorosa del operador confirmó sus peores temores: su hermano había estado involucrado en el accidente aéreo del vuelo Asiana 214. Aquella noticia le hirió como un rayo, rasgando la burbuja de la rutina en la que había estado atrapada. Por un momento, su brillante carrera como ingeniera aeronáutica pareció una broma cruel. En ese instante, la presión de mantenerse a flote en un mundo dominado por hombres se volvió abrumadora, y las expectativas de su familia se apilaron pesadamente sobre sus hombros. Mientras la angustia se apoderaba de ella, su mente comenzaba a cuestionar todo lo que había logrado. Era difícil no sentir que las horas dedicadas a estudiar y el sacrificio de su madre, quien había dejado todo en México, eran insuficientes ante el miedo a perder a su hermano. En su barrio, lleno de sueños de personas como ella, esa carga ya era familiar. Aún así, un odio creciente comenzó a brotar en su interior. La idea de que la negligencia en la seguridad de los aviones pudiera haberle hecho daño a su hermano la llenó de rabia. ¿Acaso no tenía derecho a ser escuchada? María recordó las palabras de su madre, resonando como un eco en su mente: nunca olvides de dónde vienes, siempre adelante. Esa noche, bajo el torrencial aguacero, el dilema moral surgió con fuerza: ¿debería dejarlo todo para investigar el accidente, o convertirse en la imagen de la hija obediente que debía cuidar a su familia? Su mente se debatía entre la lealtad y la determinación de luchar por la verdad. Con el celular en la mano, mirando la pantalla como si en ella estuviera la respuesta, sintió una ola de náusea. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaron, María se sumergió en su investigación, pero cada intento se sentía como un golpe en la cara. Los mismos hombres que solían desestimar sus ideas ahora le recordaban, en sus miradas, que su lugar, al menos en sus mentes, seguía siendo aquel de la subordinación. La presión aumentaba, cada artículo que leía era un recordatorio de su lucha diaria por validar su presencia en el campo aeronáutico. Debía demostrar que su voz importaba. Sin embargo, dentro de ella, el miedo a fallar se convirtió en un enemigo aterrador. La noche antes de su presentación, mientras practicaba su discurso frente al espejo, la duda se apoderó de ella. ¿Estarían sus palabras suficientes para retumbar en un sistema que privilegiaba la tradición sobre la innovación? ¿Y si fallaba? En ese momento de máxima angustia, María sintió que estaba al borde de dos caminos: uno, el de la traición a su familia por seguir sus sueños a cualquier costo; el otro, permanecer un espectador mudo ante la injusticia que había despojado a su hermano de su bienestar. Atemorizada, respiró hondo, mientras las luces del evento esperaban su llegada, un escenario que podría cambiar el rumbo de su vida, así como la historia de su familia. Los murmullos de la multitud se hicieron más intensos a medida que María se acercaba al escenario. En su pecho, el corazón latía con fuerza, su mente llena de pensamientos caóticos que luchaban por calmarse. La iluminación del auditorio parecía capturar cada pequeño destello de su nerviosismo, y los rostros de los asistentes se volvían borrosos, como si todos los ojos estuvieran mirando, pero nadie realmente la viera. Era su momento, el instante esperado tras años de trabajo. Sin embargo, ante la inminente exposición, la responsabilidad la atravesaba como una espada. No solo se trataba de su carrera, sino de buscar justicia para su hermano, una demanda que resonó dentro de ella con un eco ensordecedor. A pesar del miedo, algo nuevo se encendió en su interior, una rabia transformadora, una determinación ancestral que parecía fluir desde sus raíces. Mientras se preparaba para hablar, recordó las investigaciones que había hecho durante esos días frenéticos. Cada hallazgo traía consigo más preguntas. Las deficiencias en los protocolos de seguridad habían quedado expuestas a través de sus notas, cada palabra una acusación contra un sistema que se resistía al cambio.
Tenía que hacer que sus colegas escucharan, que entendieran la urgencia de transformar el enfoque de la seguridad aérea. Era su papel como ingeniera, pero también como hermana. Cuando finalmente se adentró en su presentación, el primer susurro de su voz resonó a través del micrófono, desnudando su vulnerabilidad. Pero al mirar a la audiencia, el miedo se tornó en pasión. Su discurso se fue construyendo a partir de su propia historia, entrelazando su deseo de dar voz a quienes habían sido silenciados con la necesidad urgente de cambiar actitudes en la industria. Cada diapositiva que mostraba se convertía en una metáfora de su lucha personal. Había un fuego en sus palabras, un fuego que había sido alimentado por su propia historia, la historia de su familia, y los sacrificios que habían hecho por ella. A medida que avanzaba, el impacto de su mensaje comenzó a calar hondo. Sintió cómo abrazaba la incomodidad del temor y la convertía en fuerza. La certeza de que su voz podía hacer una diferencia la abrazó con más fuerza que nunca. Sin embargo, en el fondo, un resquemor persiste, el temor al rechazo, a que sus palabras no resonaran en el corazón de los hombres y mujeres que ocupaban asientos en el auditorio. Cuando llegó a la conclusión, una mezcla de adrenalina y temor la invadió, quedando expuesta ante las miradas inquisitivas. Terminó su discurso con una pregunta directa, retadora: ¿cuánto vale la vida de un ser humano ante el progreso de una industria? Paseó su mirada a su alrededor, buscando signos de aceptación o rechazo. El silencio se rompió por un aplauso tímido que fue creciendo en fuerza mientras la audiencia comenzaba realmente a procesar sus palabras. Uno de los miembros del panel se levantó, y el sudor le resbaló por la espalda. Sus siguientes palabras fueron una avalancha: nos iremos de aquí a reflexionar sobre nuestras responsabilidades. En ese instante, María sintió que una pequeña pero significativa transformación la tocaba, una chispa que podía encender un movimiento. Sin embargo, la pregunta la persiguió: si su voz realmente tendría poder, si había logrado penetrar la neblina del patriarcado que había acompañado su carrera. Una sensación de ambivalencia se adueñó de ella, mientras se retiraba del escenario, ya no la ingeniera ansiosa, sino una portavoz de cambio. Con el eco del aplauso resonando en sus oídos, María se planteó un nuevo dilema: el camino hacia adelante podía ser aún más desafiante de lo que había imaginado. Debía profundizar y hacer que su lucha no fuera solo personal, sino institucional. Se preguntó si contaría con el apoyo de otros en su sector, aquellos que tantas veces habían puesto su mirada por encima de su valía. En ese momento, el futuro se desplegó ante ella, y junto a él, la posibilidad de enfrentarse a un nuevo y temido antagonista, un sistema dispuesto a proteger su legado en lugar de aceptar el cambio. El viaje apenas comenzaba. Este podría ser el instante donde su historia tomara un rumbo inesperado. ¿Se unirá a otros dispuestos a ser parte de la transformación o se perderá en el camino de un desafío demasiado grande? Mientras salía del auditorio, entendió que la verdadera batalla estaba justo delante de ella. María abandonó el auditorio con la adrenalina aún corriendo veloz por sus venas, pero pronto se encontró envuelta en la confusión de sus pensamientos. Se preguntaba si había hecho lo suficiente, si su mensaje había llegado a los corazones de aquellos que podían marcar la diferencia. A medida que caminaba, comenzaron a surgir nuevas inquietudes. Necesitaba un plan, una estrategia que le permitiera canalizar la atención que había generado hacia una acción concreta y efectiva. No podía permitir que su discurso se desvaneciera en el olvido. Vislumbrando un horizonte de posibilidades, su mente comenzó a trabajar. ¿Cómo podría transformar la atención temporal en una presión continua sobre la industria? La idea de un movimiento, aunque galvanizado por su dolor personal, necesitaba ser refinada y presentada de manera profesional. Se preguntó si sería capaz de adquirir habilidades en gestión de proyectos, liderazgo y persuasión, dominando lo que antes había considerado ajeno a su personalidad. Convencida de que no podía hacerlo sola, decidió buscar alianzas. Recordó la existencia de colegas admirados, pero distante, quienes parecían compartir su visión. Contactó a algunos de ellos. La respuesta fue una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero eso encendió en ella una nueva combinación de desafío y determinación. Redactó correos electrónicos densos en emoción y precisión, invitándolos a una reunión que, a su entender, marcaría el inicio de un cambio. La respuesta fue rápida y diversa. Algunos ofrecieron su apoyo entusiasta, mientras que otros la desafiaron a concretar su propuesta. Esa discrepancia le provocó un torrente de emociones. El rechazo temía erosionar su confianza, sin embargo,
cada comentario le enseñó a ajustar su enfoque y a fortalecer su propuesta. Este nuevo aprendizaje le sirvió para cuestionar lo que significaba realmente ser una líder. ¿Era solo tener seguidores, o implicaba también saber escuchar y adaptarse? En su mente, el concepto de liderazgo se vio sometido a un análisis. No podía ignorar que el sistema había sido diseñado en su contra, que cada paso en falso podría ser un terreno propicio para los detractores en su carrera. Sin embargo, ese mismo sistema era lo que debía desafiar para lograr el cambio que su hermano y tantas otras víctimas necesitaban. A medida que la semana avanzó, se sintió en un estado de preparación inesperado. El impulso de crear una red no solo la empujó a organizar reuniones, sino que la llevó a estudiar libros sobre negociación y resolución de conflictos. En las horas muertas, se la podía ver en su pequeño despacho, revisando cada texto con dedicación, asimilando estrategias que la prepararan para lo que se venía. Ese fin de semana, María organizó su reunión. La sala era un lugar familiar, pero esta vez fue vivida como un campo de batalla. Se enfrentaría a sus colegas, listas para formularles preguntas que exigían respuestas. La sala se llenó, y las miradas curiosas se encontraron con la suya. La sala contenía los rostros de aquellos que habían tenido éxito en sus carreras a pesar de la resistencia. ¿Podría ella convertirse en la voz que inspirara un movimiento en un entorno tan tradicional? Mientras todos tomaban asiento, una energía palpable invadió el aire. María respiró profundo y revisó mentalmente el objetivo de ese encuentro. No se trataba solo de compartir su dolor, sino de ofrecer un camino hacia una solución. Con cada colega que la rodeaba, la posibilidad de una transformación se hacía más real. Sin embargo, una voz interna la alertaba: el verdadero desafío estaba por llegar. Con determinación, puso los pies en el suelo de la sala, levantó la mirada y exclamó: hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestra historia. Pero, en ese preciso instante, la incertidumbre la invadió. Se preguntó si sería capaz de cumplir con sus propias expectativas y las de aquellos que se habían unido a su causa. ¿Lograría mantener su credibilidad ante ellos y, más importante aún, ante sí misma? El destino de su lucha dependía de ello. María se sintió serena por un instante, la mirada fija en su audiencia. Fue en ese momento que comprendió que no solo se trataba de su historia personal, había muchos que habían vivido en la sombra de experiencias similares, y ella estaba ahí para ser su portavoz. Sin embargo, al mirar a su alrededor, sus dudas regresaron como fantasmas que la acechaban. La voz interna gritando lo que realmente le impedía avanzar: el miedo al fracaso. Mientras su audiencia guardaba un discurso transformador, María dirigió sus pensamientos hacia su preparación. Había pasado noches enteras revisando sus notas, organizando ideas y anticipando posibles preguntas difíciles. Pero lo que nunca había aprendido era cómo alinearse con la emoción de su mensaje, de manera que resuene con el sentido de urgencia que ella sentía. Se centró en crear un puente emocional con ellos, desde su experiencia hasta la necesidad de un cambio tangible. Me gustaría que cada uno de ustedes considere, comenzó, pero se detuvo al notar que sus palabras sonaban poco auténticas. La autocrítica se apoderó de su mente, cuestionando si realmente podía sentar las bases de un movimiento. En un instante de vulnerabilidad, decidió ser transparente. No estoy aquí para ofrecer soluciones fáciles. Estoy aquí porque necesitamos unir nuestras fuerzas. Las expresiones en la sala cambiaron, mostrando interés genuino. Esta autenticidad le dio un nuevo ímpetu. Se adentró en su historia, en cómo la tragedia había motorizado su búsqueda de justicia. Y a medida que compartía su dolor y su esperanza, notó que sus colegas comenzaban a abrirse, compartiendo también sus propias experiencias. Una vez concluido su relato, surgieron preguntas inquietantes del grupo. Algunos querían saber cómo planeaba llevar a cabo su propuesta de cambio, otros exigían aclaraciones sobre sus intenciones. Las preguntas eran desafiantes y directas, pero en lugar de intimidarlas, las vio como una oportunidad para refinar su visión. En cada controvertida respuesta, fortalecía su posición, defendiendo su propósito como si fueran balas en un campo de batalla. Los intercambios fervientes le enseñaron mucho: entender a sus colegas significaba poder anticipar futuras resistencias. Se dio cuenta de que, para ser una líder eficaz, debía responder con claridad, pero sobre todo, con una motivación palpable que inspirara confianza. Así,
Comenzó a ver en ellas la posibilidad de formar un grupo de trabajo, un equipo cohesionado con un propósito común, una fuerza que llevaría su mensaje más lejos. Al final de la reunión, hubo algo que se sentía diferente. La habitación no solo estaba llena de colegas, sino de aliados potenciales. Algunas manos se alzaron para ofrecer ideas de colaboración, otros se mostraron dispuestos a aportar recursos. En ese pequeño rayo de luz, el escepticismo dio paso a la posibilidad de un movimiento real en marcha. Sin embargo, esa sinergia también trajo consigo más preguntas. ¿Podía realmente liderar este grupo diverso hacia un objetivo común? ¿Estaba lista para manejar la responsabilidad que eso implicaba? María salió de la reunión con el corazón acelerado. La adrenalina se mezclaba con la incertidumbre de asumir un papel tan audaz. Sin embargo, también había adquirido algo intangible, la certeza de que el camino hacia adelante estaría lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo sus habilidades, sino su carácter. Cada paso que dio hacia su auto se sentía como un resumen de esa lucha interna que había experimentado. No podía permitirse darse por vencida. Era el momento de actuar, de ser proactiva. Y justo antes de cerrar la puerta de su coche, una idea destelló en su mente: pasar de ser la voz de un solo dolor a convertirse en la arquitecta de un proyecto tangible. Pero, en el fondo, algo le decía que los verdaderos desafíos aún no habían comenzado. Esa noche, mientras revisaba una lista de contactos y posibles colaboradores, otro dilema surgió: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurarse de que su voz, y las de aquellos que le importaban, nunca se silenciaran? El próximo paso no solo sería crucial, definiría su esencia como líder. ¿Sería el clima político y social un aliado o un enemigo en esta nueva travesía? La inquietud abrazó su mente mientras planificaba su encuentro con las primeras aliadas, sin saber que lo que se avecinaba pondría a prueba su valentía más que nunca. Esa mañana, el sol se filtraba a través de las cortinas de María, iluminando su pequeño estudio donde había trazado sus planes. Una hoja blanca cubierta de ideas, nombres y números la recibía cada día con la promesa de un avance. Sin embargo, a medida que se sentaba frente a ella, una nube oscura de inseguridades se cernía sobre su mente. Los rostros de sus colegas de la reunión la seguían mirando. Había una chispa de esperanza en sus ojos, pero ¿podría ser realmente la líder que necesitaban? Decidió que un esfuerzo por transformar su visión en una misión clara era esencial. Tomó un bolígrafo y subrayó su objetivo principal: crear conciencia y generar acción. Pero mientras delineaba su estrategia, se detuvo a preguntarse: ¿realmente sabía cómo movilizar a los demás? La pregunta le llegó con un peso inmenso. Había asumido que la pasión podría ser suficiente, pero la realidad demandaba más. El miedo a fracasar de nuevo se mostraba como una sombra persistente, y mientras lo contemplaba, se dio cuenta de que su mayor debilidad era la falta de experiencia en liderazgo. Reflexionó sobre momentos en los que había tenido que tomar decisiones difíciles, recordando cada acierto y cada tropiezo. Esa retrospección se convirtió en un ejercicio de autoconocimiento. Al identificar su historia, encontró fragmentos de fortaleza que la guiaron. Más que una víctima de su pasado, era un referente de superación. En su siguiente paso, decidió organizar una reunión con personas que aspiraban a colaborar. Era el momento de presentar no solo su idea, sino también su vulnerabilidad. Mientras ajustaba los detalles de la convocatoria, planeó incluir una breve introducción sobre su trayectoria. Esa honestidad al compartir lo que había aprendido sería, esperaba, un catalizador para que otros también se abrieran. El día de la reunión llegó, y al entrar en la sala, fue recibida por miradas curiosas. Se sentía en la cuerda floja, equilibrándose entre la determinación y el miedo. Sin embargo, al mirar sus rostros expectantes, se dio cuenta de que no estaba sola. Compartió una anécdota personal sobre su viaje, cómo cada tropiezo había cimentado su deseo de hacer un cambio. Las palabras fluyeron, y con cada frase, su confianza crecía. Mientras los asistentes comenzaban a compartir sus propias historias, la atmósfera cambió. Había comienzos de alianzas, preguntas que buscaban el entendimiento mutuo. María se sintió como si estuviera construyendo un puente entre sus experiencias individuales. En aquel encuentro, comenzó a despertar en otros el mismo propósito que la había guiado a ella. La necesidad de cambio resonaba en todos. Pero al final de la reunión, cuando las manos se levantaron para aportar ideas, también surgieron tensiones.
Diferencias de opinión y diversas trayectorias comenzaron a resaltar lo que podría ser un obstáculo gigantesco. Un par de voces cuestionaron la viabilidad de su propuesta y comenzaron a entrar en desacuerdo sobre la dirección a seguir. Allí, dio un paso atrás para evaluar el mapa emocional de la sala. Tenía que ser capaz de navegar esas aguas turbulentas. Entre las dudas sobre las estrategias y la alineación de objetivos, un nuevo dilema surgió: ¿debería ajustar su visión para acomodar a todos, o era esencial mantener la integridad de su enfoque original? Reflexionó mientras veía cómo sus sueños chocaban con la cruda realidad del trabajo en equipo. Había llegado el momento de enfrentar su primer gran desafío como líder: equilibrar su pasión con las diferentes realidades de sus colaboradores. A medida que la discusión se endurecía, comenzó a preguntarse si realmente estaba preparada para defender su visión en medio de la tormenta de opiniones. Se dio cuenta de que con cada crítica, su determinación se filtraba y se retaba a sí misma a concentrarse en lo que realmente importaba. El sonido del reloj marcando el tiempo la trajo de vuelta a la sala y en ese instante, todo se centró en su mente. Sabía que tenía que tomar una decisión audaz, una que marcaría su camino hacia el liderazgo. La pregunta latía en su interior: ¿sería capaz de construir una colaboración efectiva a partir de la diversidad, o el riesgo de volver a fracasar la llevaría a encerrarse nuevamente en sus propios miedos? La urgencia de la respuesta se hacía cada vez más palpable mientras contemplaba la situación. Afuera, el sol comenzaba a caer, lanzando sombras más largas que antes. Las palabras de sus colaboradores flotaban en el aire, y una mezcla de esperanza y temor se respiraba. María apretó el puño, dispuesta a luchar por lo que creía, y enfrentarse al desafío que se presentaba. Sin embargo, en su interior sabía que lo que estaba por venir podría poner a prueba no solo su liderazgo, sino su esencia misma. La tensión en la sala aumentaba, y María sentía como si cada mirada provocara un abismo en su interior. Los rostros de sus colaboradores, una mezcla de escepticismo y curiosidad, reflejaban sus propias inquietudes. Se encontraba atrapada entre la firmeza de su visión y las expectativas de quienes la rodeaban. Aquel era un momento decisivo, y su próximo movimiento podría ser el que definiera su rol como líder. Respiró hondo, buscando claridad en medio del caos. El eco de aquellos desacuerdos resonaba en su mente, impulsándola a la acción. Tenía que articular una respuesta que no solo defendiera su idea, sino que también uniera a todos en un propósito compartido. Se lanzó a la defensa de su propuesta, pero en lugar de hacerlo desde el miedo, optó por el entendimiento. Se dirigió a los disidentes, reconociendo sus preocupaciones y posicionándolos como aliados potenciales. Entiendo sus puntos de vista, comenzó, y valoro la diversidad de perspectivas. Sin embargo, estoy convencida de que si unimos estas distintas visiones, podremos encontrar una solución aún más poderosa que la que originalmente propuse. Sus palabras parecieron calmar las aguas un poco. María dio un paso adelante, no solo como la líder que aspiraba a ser, sino como una escuchadora activa. Esa simple decisión de abrirse al diálogo, de aceptar críticas constructivas sin tomar personal la resistencia, se convirtió en un catalizador para un nuevo tipo de conversación. Otro asistente se levantó y aportó una idea innovadora, inspirando a los demás a hacer lo mismo. La energía en la habitación giraba, y el miedo que sentía empezaba a disiparse. No estaba sola, su vulnerabilidad había permitido que otros se sintieran cómodos para compartir y contribuir. Un nuevo sentido de colaboración comenzó a gestarse, pero aún había un ominoso recordatorio en el fondo de su mente: ¿eran sus habilidades suficientes para guiar este proceso? Mientras las ideas fluyeron, también lo hicieron las inseguridades. María tomó nota, analizando cada sugerencia y saboreando los destellos de potencial. Sin embargo, la sombra de la duda persistía, acechando detrás de cada afirmación. ¿Y si los resultados no eran lo que esperaban? De inmediato, se vio obligada a confrontar esa ansiedad. La experiencia enseñaba que el fracaso no era el fin, en cambio, podría ser el comienzo de una nueva lección. Esta reflexión fue un ancla en medio de la tormenta de pensamientos. Con cada intercambiada de ideas, la dirección del proyecto comenzó a esclarecerse, y un sentido de liderazgo emergente se acomodaba en su ser. María notaba que estaba creando algo más que un plan, estaba construyendo una comunidad. Aquel primer paso hacia el liderazgo no solo trataba de formular estrategias, sino de cultivar la confianza mutua. Sin embargo, en el fondo de su mente, persistía la pregunta: ¿sería capaz de sostener esto?
Al final de la reunión, mientras las voces se apagaban y las puertas se cerraban, una nueva inquietud se cernía sobre ella. A pesar de la camaradería construida, había esbozos de resistencia entre algunos miembros que no se dieron por vencidos. Sus dudas aún flotaban en el aire, una advertencia de que el camino no sería sencillo. La noche ya había caído, y la sala estaba sumida en un silencio casi inquietante. María se despidió con un agitado corazón, consciente de que en las próximas sesiones no solo se enfrentaría a la necesidad de dar forma a las ideas, sino también a la fragilidad de su propia confianza. A medida que se alejaba, una mezcla de incertidumbre y desafío la empujaba a seguir adelante. Se trataba de un viaje hacia lo desconocido, y su resolución se haría a prueba de fuego. La mañana siguiente, la primera señal de cambio llegó en forma de un correo anónimo que encontró en su bandeja de entrada. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente puedes llegar a ser como líder?, decía el mensaje. Le dio un escalofrío. ¿Quién había enviado esto? La próxima reunión se acercaba, y ahora no solo debía enfrentar sus propios temores, sino las misteriosas expectativas de alguien que conocía su lucha en secreto. María inició el día sintiendo la presión del mensaje anónimo en su mente. Esa pregunta resonaba como un tambor en su interior: ¿estás lista para descubrir lo que realmente puedes llegar a ser como líder? La falta de origen del correo encendió su curiosidad, pero también trajo consigo una angustia que se instaló en su pecho. Si había alguien que creía en su potencial, debía responder a esa creencia, pero ¿estaba realmente preparada para enfrentar el desafío que se presentaba ante ella? Mientras se preparaba para la reunión, revisó de nuevo sus notas, cada idea asaltando su mente como un conjunto de piezas de un rompecabezas. La primera tarea sería abordar la resistencia persistente de algunos colaboradores. Sabía que ganar su confianza era crucial para el éxito del proyecto. No solo quería ser vista como una líder, sino contar con la legitimidad que le permitiera guiar efectivamente a su equipo. Al llegar a la sala de conferencias, María respiró profundamente, tratando de despejar la niebla de dudas que la seguía. Este día debía ser diferente. Se esforzaría por no solo hablar, sino por conectar. Al establecer la agenda con todos, decidió incluir un espacio para que cada miembro compartiera lo que les preocupaba. Hoy, no solo seré la líder, pensó, sino también un puente para sus voces. Los murmullos y el escepticismo inicial se desvanecieron a medida que se desarrollaba la reunión. Con cada intervención, María se sentía menos como la figura del frente y más como una parte integral del equipo. Los colaboradores comenzaron a exponer sus inquietudes abiertamente. Su acercamiento empático trajo una oleada de ideas que, antes, parecían relegadas al silencio. María escuchó atentamente, tomando notas meticulosamente. Cada preocupación que se planteaba le ofrecía información valiosa sobre lo que cada uno necesitaba para sentir que su voz estaba siendo verdaderamente valorada. A pesar de eso, había un tema que la inquietaba: la competencia de su visión y habilidades. ¿Podría realmente reunir todas estas voces diversas en una sinfonía armoniosa? Poco a poco, las dudas comenzaron a disiparse cuando uno de los colaboradores, un ingeniero llamado Pedro, cuestionó abiertamente un enfoque que ella había propuesto. En lugar de sentirse amenazada, María lo acogió como una oportunidad. Gracias, Pedro, respondió, esto me ayuda a ver el panorama con más claridad. ¿Cómo podríamos ajustar esa idea para que funcione mejor? Su habilidad para involucrar a Pedro transformó un momento potencial de confrontación en uno de colaboración. A medida que la reunión avanzaba, el ambiente se volvía más constructivo. María procuraba mantener un balance entre guiar la conversación y permitir que fuesen ellos quienes, al final, tomaran la decisión sobre los siguientes pasos. Sin embargo, la próxima reunión no era solo un desafío de liderazgo, era un arte de equilibrio entre su propia vulnerabilidad y la fortaleza que intentaba proyectar. A medida que se acercaba el final del encuentro, un profundo resplandor de confianza empezó a crecer en su interior. Quizás sí puedo ser la líder que todos necesitan, reflexionó, sintiendo por primera vez que encontraron un camino hacia un objetivo común. Apenas se cerraron las puertas, se sintió un picor en el estómago, una mezcla de emoción y miedo. Sin embargo, un pensamiento persistente la asaltaba: ¿había realmente resuelto la tensión que aún flotaba en el aire? Las miradas escépticas de algunos no serían fáciles de desvanecer. Iba a primear la transparencia y la confianza, pero aún faltaba un elemento crítico: el tiempo. Cuando se alejó de la reunión,
notó un nuevo correo en su bandeja de entrada. Otro mensaje anónimo, esta vez titulado, «La clave está en el que más teme». Eso sacudió el cimiento de su resolución. ¿Quién era esta persona? ¿Cuánto sabía sobre la batalla interna que libraba? Con cada postal que recibía, la presión aumentaba y con ella, su determinación de mantener el rumbo hacia la líder que ansía convertirse. María se sintió absorbida por la inquietante pregunta planteada en el mensaje. Mientras caminaba hacia su escritorio, la incertidumbre la acompañaba como un parásito. Necesitaba deshacerse de ese peso y transformar esa presión en energía positiva. Era el momento de actuar, pero ¿dónde comenzar? Las semanas anteriores habían arrojado luz sobre su manera de liderar. Había sido un viaje de descubrimiento. Las dinámicas de su equipo, los desafíos que enfrentaban, cada conversación, habían tejido una red de aprendizaje que debía aprovechar. Sin embargo, ese último mensaje la impulsó a un nivel de reflexión más profundo. No solo se trataba de reaccionar a la incertidumbre, era un llamado a explorar sus propios miedos. Tomó una decisión audaz, abordaría su próximo encuentro con el equipo desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de ser la líder directiva, se convertiría en una facilitadora. El objetivo era claro, permitir que su equipo explorara sus propias preocupaciones sobre los cambios que se avecinaban. Quería fomentar un espacio seguro donde cada uno pudiera expresar no solo sus ideas, sino también sus inseguridades. La vulnerabilidad aceptada podría ser su mejor herramienta. En la siguiente reunión, María empezó por compartir sus propias dudas y aspiraciones. Hoy quiero que tomemos un momento para reflexionar sobre lo que sentimos, inició, rompiendo la barrera de la formalidad. También tengo mis miedos sobre todo lo que está por venir, y me gustaría que todos pudiéramos hablar sobre los nuestros. La respuesta fue inmediata. Los miembros del equipo, sorprendidos, comenzaron a abrirse. Las preocupaciones acerca de la carga de trabajo, las expectativas poco claras y la falta de dirección fluían como un torrente. María se sintió impulsada por un torbellino de emociones, pero a medida que cada voz se hacía escuchar, esa sensación de incertidumbre se convertía lentamente en una posibilidad. Aprovechando la vulnerabilidad colectiva, una idea tomó forma. María facilitó una lluvia de ideas centrada en cómo podrían apoyarse mutuamente durante esta transición, cada quien aportando su visión y habilidades. Poco a poco, el escepticismo desapareció y fue reemplazado por un aire de colaboración y proactividad. Los colaboradores que antes se mostraban distantes ahora estaban ahí, al frente, ofreciendo perspectivas únicas que nunca habían salido a la luz antes. Sin embargo, en el fondo de su mente, seguía presente la inquietante pregunta, ¿estás lista para descubrir lo que realmente puedes llegar a ser como líder? Todo lo que había logrado aquella semana era solo una faceta de su potencial. ¿Pero qué había más allá de esa superficie recién descubierta? La idea de ser una líder vulnerable la entusiasmaba, pero la contrapartida de esta exposición era el temor de que su autenticidad no fuera suficiente. Las dudas comenzaron a perseguirla de nuevo. ¿Sería apoyada en su apertura? ¿O le darían la espalda cuando mostrándose vulnerable? Cuando terminó la reunión, María, aún llena de determinación, no pudo evitar sentir que estaba al borde de otra revelación sobre sí misma. Al regresar a su escritorio, sus pensamientos se tumultuaban. Encendió su computadora, solo para encontrar otro correo electrónico en su bandeja de entrada. Esta vez, el mensaje era más que un simple texto anónimo. Con un suspiro, empezó a leerlo. Había llegado el momento de enfrentar a alguien que podía ser tanto un aliado inesperado como un adversario. Con cada palabra que leía, una mezcla de euforia e inquietud crecía en su interior. ¿Quién era esta persona y cómo afectaría su jornada de autodescubrimiento? La línea entre el apoyo y la oposición se difuminaba, dejando a María ante un nuevo horizonte lleno de posibilidades y desafíos. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que necesitaba estar lista para enfrentar ese nuevo obstáculo. Era un paso más en su camino hacia el liderazgo que realmente deseaba ser. ¿Podría realmente conquistar no solo las dudas de su equipo, sino también las suyas? Con una sensación de determinación renovada, preparó su mente para el próximo encuentro. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su visión del liderazgo para siempre. María respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas mientras se preparaba para el nuevo desafío que se avecinaba. La incertidumbre de lo que contenía aquel correo la mantenía en vilo,
y la posibilidad de que su vida laboral estuviera a punto de cambiar se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Cada palabra del mensaje resonaba en su mente, un potencial adversario, pero también un posible aliado. Esto, pensó, podría ofrecerle una oportunidad para reafirmar su estilo de liderazgo o para cavar aún más profundo en sus inseguridades. Decidió no esperar más y contestó el correo, proponiendo una reunión. Era un pequeño paso, pero un paso firme hacia la gestión de su propio destino. La estrategia de hacer frente a la situación se había convertido en una constante para ella, era hora de poner a prueba lo aprendido en las últimas semanas. Sabía que su enfoque en la vulnerabilidad había sido bien recibido, pero ahora se encontraría en la cuerda floja entre establecer relaciones y gestionar conflictos. El día de la reunión llegó. En la sala de conferencias, todos los parámetros estaban bajo control, las sillas alineadas, la presentación preparada. Pero dentro de ella, las mariposas revoloteaban y la voz interna que la desafiaba era más fuerte que nunca. Su mente se debatía entre la confianza adquirida y la posibilidad de un enigma que aún no se había resuelto. María reflexionó sobre cómo había cambiado su perspectiva, cómo el simple hecho de abrirse había transmutado la dinámica de su equipo. Pero este nuevo reto representaba algo más complicado. Cuando su oponente, Raúl, su colega que había sido conocido por sus críticas aceradas, entró en la sala, María notó la tensión en el aire. Él había sido siempre el primero en señalar las fallas en sus propuestas, en cuestionar su autoridad. Aquel encuentro era su oportunidad para demostrarle que sus inseguridades no la definían. Se sentó frente a él con la intención de dar inicio a una conversación abierta. Raúl, comenzó, he recibido tu mensaje. Creo que es importante que abordemos nuestras diferencias. Estoy aquí para escuchar, y espero que tengas algo que compartir. Aunque sus palabras eran firmes, sentía una oleada de vulnerabilidad. Lo que vino después la sorprendió. Raúl, inicialmente a la defensiva, se abrió lentamente sobre sus propias preocupaciones, falta de claridad en los objetivos de la compañía, la presión que sentía por parte de la alta dirección, y por último, su propia frustración acerca del equipo. A medida que la conversación avanzaba, María comenzó a ver a Raúl desde una nueva luz. No era solo un crítico, sino un colaborador que compartía inquietudes válidas. La interacción la llevó a un descubrimiento personal. La necesidad de aprobación que durante tanto tiempo había guiado sus acciones comenzó a desvanecerse. No debía demostrar nada a nadie. Ahí estaba, el desafío ante su vulnerabilidad, y fue capaz de enfrentarlo sin escudarse tras una fachada de seguridad. Cada inquietud compartida revelaba una oportunidad para el crecimiento, para transformar la crítica en colaboración. Cuando la reunión finalizó, María sintió que había dado un paso en su desarrollo como líder. Había convertido una situación potencialmente adversa en una plataforma para construir puentes. Pero esa sensación de triunfo fue rápidamente seguida por un nuevo tipo de inquietud, la necesidad de comprobar si ese cambio en la dinámica se traduciría en un impacto real y duradero. Se obligó a reflexionar sobre cómo podía integrar esta experiencia en su práctica diaria. Mientras tachaba palabras de su lista mental sobre lo que había aprendido, la incertidumbre volvió a surgir. Era claro que aún quedaba un largo camino por delante y que su viaje estaba lejos de concluir. Lo que más la inquietaba era cómo evolucionaría su relación con Raúl y si su apertura comenzaría a generar cambios en el resto del equipo. María dejó la sala de conferencias con una mezcla de esperanza y tensión. Podía sentir que, a pesar de los logros, aún había desafíos que la esperaban. Sin embargo, en su interior, había un nuevo giro de determinación. Ahora, más que nunca, sabía que cada paso que daba la acercaba más a convertirse en la líder que ansiaba ser. El siguiente correo electrónico en su bandeja de entrada consistía en días inciertos para la organización, que podría forzar una reestructuración del equipo. Su pulso se aceleró. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿sería capaz de transformar la adversidad en una nueva victoria? La incertidumbre se convertía en su aliada, y el verdadero desafío apenas estaba comenzando. María despertó esa mañana con una mezcla de emociones. Había enfrentado desafíos impensables en las últimas semanas, cada uno de ellos moldeando su carácter y su propósito. En su mente, resonaba una pregunta: ¿realmente estaba lista para todo lo que venía? Sin embargo, esta vez, en lugar de ahogarse en la duda, sintió una chispa de determinación. Ella había comenzado un viaje hacia un liderazgo auténtico y efectivo.
La notificación en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un correo que confirmaba la reunión con Raúl y otros miembros del equipo para discutir la reestructuración potencial. Había aprendido a transformar la ansiedad en estrategia. Con cada correo, cada conversación, se adentraba más en la cultura de colaboración, y aunque el cambio era incierto, había una meta que podía visualizar claramente. Al entrar en la sala de conferencias, se sintió diferente. El suelo bajo sus pies parecía firme y el aire vibrante. Esta reunión no era solo un desafío de liderazgo, sino una oportunidad para cimentar un nuevo camino. Se sentó al frente, y al observar a sus colegas, se dio cuenta de que en lugar de ser la figura autoritaria que solía ser, ahora era parte de un colectivo, un equipo que podía crear algo significativo. Hoy, nos enfrentamos a algo complejo, comenzó María, su voz resonando con confianza. La reestructuración trae incertidumbre, pero también ventanales para reinventarnos. Quiero que nuestros miedos y esperanzas se conviertan en el centro de esta conversación. Al proseguir, facilitó un diálogo abierto, permitiendo que cada voz fuera escuchada, incluyendo a aquellos que antes habían sido renuentes a participar. Las idas y venidas de ideas comenzaron a fluir, y con cada participación, el ambiente operativo de la sala se transformó. Había pasado de la opinión dictatorial a una colaboración genuina. Raúl, al principio cauteloso, empezó a ofrecer sus ideas. Una vez más, su crítica dejó de ser una adversidad y se volvió un elemento de crecimiento. María notó la diferencia, él ahora era un aliado y no un antagonista. La conversación continuó, girando hacia soluciones prácticas y estrategias innovadoras. Con su guía, el equipo comenzó a identificar cómo podían funcionar de manera más efectiva a pesar de los cambios inminentes. El reloj marcó el final de la reunión, y al levantar la vista, María vio las sonrisas de satisfacción entre sus colegas. Había una sensación palpable de logro colectivo. Para ella, esta no era solo la victoria de un proyecto, era el reconocimiento de que su viaje hacia la aceptación de la vulnerabilidad había transformado esos espacios de incertidumbre en un terreno fértil para el crecimiento. Al salir de la sala, la retroalimentación sobre su enfoque fue positiva, y la ovación no terminó ahí. Un miembro del equipo se acercó a ella, agradeciendo su apertura. María, tu disposición para ser vulnerable ha cambiado la forma en que nos comunicamos como equipo, le dijo. Su corazón se llenó de un orgullo genuino, reflejando que había alcanzado no solo una meta profesional, sino también un anhelo personal de autenticidad. Días después, María recibió una notificación sobre un importante reconocimiento por parte de la empresa. Su compromiso no solo tuvo eco en su equipo, sino que había marcado una diferencia más grande de lo que había imaginado. La invitación para presentar su propuesta de reestructuración ante un grupo de ejecutivos significaba que su voz había sido escuchada, y ahora se le otorgaba una plataforma para exponerla. Al prepararse para la presentación, sintió cómo la confianza se había afianzado en su interior. Recordó aquel día en el auditorio, cuando temía ser silenciada. La vulnerabilidad que había decidido abrazar la había llevado a liderar con el corazón, un camino que le permitió conquistar desafíos y construir una comunidad. Cuando finalmente entró en la sala de presentación, la mezcla de emociones era electrizante. María tomó una profunda respiración y comenzó a transmitir su propuesta. Con cada diapositiva, presentó no solo datos y resultados, sino la historia de colaboración y resiliencia que había creado con su equipo. Al finalizar, una oleada de aplausos la envolvió, cada uno resonando como un eco de reconocimiento a su impacto. Cuando se retiró, sintió que todo había valido la pena. Su viaje, desde la inseguridad hasta el descubrimiento de su propia voz, había sido un proceso transformador que la había llevado a un lugar de realización. Se dio cuenta de que había logrado no solo convertirse en una ingeniera reconocida, sino en una verdadera líder. María había conquistado no solo el respeto de sus colegas, sino el poder de su propio legado. Cuando reflexionó sobre todo lo que había pasado, una certeza se mantuvo firme en su corazón. Esta historia no solo era un capítulo en su vida, era el comienzo de una nueva era de liderazgo, rica en empatía, autenticidad y colaboración. Así, al mirar hacia el futuro, supo que este viaje apenas comenzaba, y con él, el deseo de construir un mundo donde cada voz tuviera la posibilidad de ser escuchada y valorada. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas escuchen estas historias de transformación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuán importante es apoyar este canal. Hagamos eco de estas historias.